tengo el placer y el honor de conversar con Felipe Aguirre. Felipe, te doy la bienvenida, te agradezco infinitamente por este pequeño espacio que nos permites para poder ayudarnos, orientarnos en todos los temas organizacionales. Primeramente, muchas gracias, Edward. No sé si me escucha bien. Sí, clarísimo, como te digo. Qué bueno. Muchas gracias por la oportunidad. Más bien es un honor estar en tu espacio de Via Brand. Muchas gracias por la invitación. Como te habíamos quedado, yo voy a hacer una pequeña presentación de mí mismo para facilitarte el camino. Bueno, yo soy un profesional de ingeniería industrial, no soy psicólogo, por si acaso. Digamos, para excepción de muchos de los personajes de recursos humanos. Sin embargo, tengo cerca ya de 24 años en la actividad, trabajando desde la búsqueda y selección de personal operativo hasta el gerente general. Desde mis inicios, hace 24 años en Manpower, una compañía que creo que es hoy día por todos conocida, en ese momento empezaba sus operaciones en el Perú, hasta el año 2013 en que yo fundo Talent Targets, que es una compañía dedicada a la búsqueda y selección de ejecutivos, mandos medios, personal especializado. Y de esta manera pues hemos empezado un tránsito un poquito distinto, más que nada orientado a la búsqueda y gestión del talento. Trabajamos también servicios de consultoría. Hoy en día estamos abocados a desarrollar soluciones para poder justamente enfrentar la situación coyuntural en la cual nos enfrentamos, y de esta manera poder facilitar a las empresas la búsqueda de su productividad, eficiencia y sobre todo supervivencia en un entorno tan difícil como el de ahora. Así que a tus órdenes y en todo lo que pueda ayudarles, encantado. Felipe, más bien el gusto es nuestro. Te ha faltado agregarle que también has tenido experiencia en la docencia, que muchos no han tenido ese placer de ser tus alumnos, ¿no? Yo sí he tenido felizmente ese placer de ser tu alumno, muy agradecido, como te digo. Y para empezar, una de las preguntas que todo el mundo se hace es, ¿qué cambios van a surgir en las organizaciones o cuáles son los cambios que van a existir en las empresas después de esta pandemia o después de este aislamiento social, ¿no? Este momento de incertidumbre? Bueno, solamente para empezar y entrar en contexto a la temática de la charla de hoy, sin duda el escenario empresarial ha cambiado de manera dramática desde que se inició este proceso de cuarentena, no solamente en el Perú, sino en muchas partes del mundo, a raíz de la expansión de un fenómeno inesperado, que es un fenómeno de sanidad pública, como es el virus. Esto ha producido la paralización de las empresas. La paralización de las empresas produce, sin duda, un rompimiento en el flujo de ingresos, y al tener esa ruptura en el flujo de ingresos, genera, sin duda, una tremenda crisis en la mayoría de las empresas que buscan tratar de sobreponerse, recuperar el terreno perdido en las ventas y, sobre todo, establecer sistemas que le permitan sobrevivir en un escenario que ahora incluso será algo distinto de lo que fue hasta antes de la quincena de marzo. En ese sentido, el recursos humanos cumple un papel fundamental. Algo distinto, que es lo que vamos a empezar a tocar a continuación, pero cumple un papel fundamental en ese escenario y justamente eso es lo que creo que vamos a hablar el día de hoy. Felipe, una consulta. ¿Consideras que vamos a seguir con el teletrabajo? El teletrabajo, sin duda, ha significado un hito importante en el proceso de transformación o modernización de las relaciones laborales. Yo creo que el teletrabajo, sin duda, va a venir a quedarse. Va a venir a quedarse porque la gente va a tomar costumbre, va a alcanzar un hábito de que es posible trabajar desde su casa. Las empresas también van a acostumbrarse a encontrar que los empleados o personas que pueden realizar ciertas tareas a distancia, puede ser incluso una fórmula hasta cierto punto económica que reduzca los costos de oficina y de esta manera pues alcanzar eficiencias que antes no se habían pensado. Sin embargo, también hay algunos obstáculos. En primer lugar, va a tener que cambiar el sistema de gestión. No es lo mismo trabajar a distancia con un teletrabajo y dirigir y motivar a la gente que a través de un contacto físico. Entonces,
cambia un poco el esquema de liderazgo, el esquema de gestión de los talentos y sobre todo la búsqueda de resultados, que ahora también hay que manejarlo con cierto, digamos, con cierto tino, porque los teletrabajos tienen como defecto que no sabes cuándo empiezan ni cuándo terminan. No tienes un control verdaderamente establecido de ellos. Al no tener la proximidad física, tienes que tener simplemente la confianza en que se generan resultados, más que estar mirando que una persona está trabajando como hormiguita las 8 horas, como antes uno estaba acostumbrado a ver. Ahora realmente la generación de resultados es la que prima por encima de todas las cosas. Ahora bien, el teletrabajo, si bien se va a quedar y va a ser un poco más difundido de lo que ya estaba siendo aplicado años antes de este tipo de situación, sí también es importante decirlo que no todos van a poder hacer teletrabajo. El teletrabajo no es para todos. En realidad, el teletrabajo es para aquellas posiciones laborales donde existe un trabajo meramente administrativo y donde pueda caber la posibilidad que el contacto físico no sea absolutamente necesario. Pero me imagino yo que para personas donde van a tener que hacer despachos de almacenes, el teletrabajo no existe. Para las personas de producción el trabajo no existe, para las personas de reparto el trabajo no existe, y para muchas otras posiciones que en este momento me quedo corto de mencionar, el trabajo remoto no va a existir. Entonces, se estima que más o menos la penetración del trabajo remoto en el mundo en general no va a llegar a más del 35%. Se espera que ese es el número que más o menos se va a alcanzar, pero definitivamente hay mucho todavía por ver qué es lo que va a suceder de aquí en adelante, ¿no? Porque también la robótica puede empezar a ejercer una presión en el desplazamiento de la fuerza laboral, y esta fuerza laboral irse hacia otro tipo de labores que no requieren su presencia física y por tanto empieza a incrementarse un poco más el trabajo remoto. Pero sin duda el trabajo remoto no va a ser la raíz fundamental de nuestra vida laboral. Va a ser para algunos una posibilidad importante, pero para muchas empresas imposible de manejar. No me imagino un trabajo remoto en un restaurante, por ejemplo. Sí, definitivamente. En eso tienes Ni en el razón. cine, ni en el cine. Que por Exacto. cierto son actividades que están muy golpeadas, pero van a regresar. Y al momento que regresen no hay forma de hacer trabajo remoto. Justo rescatando tu testimonio, dos preguntas después de haberte escuchado. Primero, el tema del liderazgo que habías mencionado. ¿Cuáles son los retos que van a afrontar los líderes de las organizaciones? Y segundo está la inquietud de la gestión de recursos humanos. ¿Consideras que el área de recursos humanos o gestión de talento desaparece? ¿Va a tener un rol importante? ¿O los procesos se van a digitalizar? Mejor te respondo primero la segunda y después pasamos a la primera, que es la estelar. En realidad, el rol de los recursos humanos no va a desaparecer de ninguna manera. Sí va a sufrir un menoscabo en la importancia estratégica al día de hoy. ¿Qué quiero decir? Las empresas en este momento están verdaderamente abocadas a dos objetivos fundamentales. El primero, recuperar las ventas, es decir, recuperar los ingresos, y el segundo, manejar, digamos, de manera más prudente, inteligente y eficiente posible la caja. Y en esa combinación de buscar caja e ingresos, sin duda que el rol de muchas de las actividades de gestión humana van a quedar un poco desplazadas. Por ejemplo, actividades de formación, capacitación, van a ser posiblemente postergadas por un tiempo, pero en la medida que esto vaya avanzando van a volver a retomarse, pero hoy día van a estar medio postergadas. Incluso las labores de contratación en algunos sectores, no digo en todos, en algunos sectores pueden verse absolutamente contraídas, disminuidas, y sea la tendencia de despido la que prime, en lugar de la tendencia a contratar, que es la natural. Entonces, hablar de climas laborales en ese entorno es casi una ficción. O sea, yo hacer un estudio de clima laboral o hacer, no sé, un tema de cómo está el termómetro de la sensación que hay en las organizaciones, hoy en día me atrevo a decir que casi en todas es de absoluta preocupación. Entonces, si yo hiciera una medición de clima, seguro que la gente estaría más que asustada, ¿no? Pero es una circunstancia solamente temporal. Pero, sin embargo, claro, esa circunstancia temporal que no tengo yo una bola de cristal para saber cuánto va a durar, por lo menos yo calculo que este año va a ser así, y posiblemente quizás el 2021 también, va a tener por lo menos el área de recursos humanos una importancia menos prioritaria que antes. Por un lado, en el
desarrollo de ciertas tareas críticas de la gestión humana. Sin embargo, otras van a tomar un protagonismo mucho más grande. Entonces, ahí hablamos de que el rol del área de gestión humana va a tener que transformarse, como en efecto siempre era el objetivo, buscar sacar el mejor provecho del talento. Y visto este ángulo, el área de recursos humanos hoy en día va a ser una pieza fundamental a poder llevar con éxito la estrategia actual de las compañías. Entonces, ese éxito estará basado en tener el mejor talento disponible dentro de un nuevo contexto, dentro de un nuevo escenario, con unas nuevas competencias que serán hoy día mucho más exigibles que antes. Y entonces, dentro de ese nuevo esquema, muchas de las funciones, muchos de los roles tienen que cambiar. Y la gran preocupación del área de gestión humana será cómo puedo hacer para que esos roles, esas nuevas funciones, estén de acuerdo a las capacidades de la gente que tengo a la mano. Quiere decir, si no están capaces de poder asumir esos roles, tendré que conseguir talento de afuera. Si son capaces de asumir esos roles, podré buscar cómo promover, cómo rotar, cómo capturar lo mejor de cada uno de ellos. Pero si no están preparados, eso es un gran problema. Entonces, el rol de recursos humanos estará en acompañar a las empresas a generar productividad. Productividad, eficiencia y sostenibilidad en materia de justamente esta productividad de cara al desarrollo de la compañía. Si no lo logra, evidentemente el área de recursos humanos no va a cumplir con su función primigenia, que es en este momento ser verdaderamente el acompañante estratégico para que las empresas tengan éxito. Pero sin embargo, esto tengo que decirlo desde una visión en la cual el gerente de recursos humanos tiene que sobreponer a esa pérdida de priorización de la alta dirección y poder relevar, destacar la importancia que ellos tienen para poder acompañarlos justamente en la gestión de la productividad. Porque el área principal de la dirección va a estar preocupada en otras cosas. No quiere decir que no le interese el talento, pero su mente va a estar en otras cosas, buscar cómo consigo yo recuperar la rentabilidad que se había perdido durante estos casi 4 meses. Y eso justamente es lo que hace que el área de recursos humanos tenga hoy una necesidad de imponerse de manera positiva, efectivamente, en la búsqueda de la productividad. Respecto al liderazgo, bueno, el liderazgo ya no abarca el área de recursos humanos, abarca todas las áreas. El liderazgo de división particular, que por cierto no es una visión personal de acuerdo a mi experiencia, consiste fundamentalmente en poder llevar a cabo una labor de inspiración, una labor de seguimiento, que la gente confíe en las personas que dirigen, en sus dirigentes. El liderazgo genera confianza, el liderazgo genera admiración y seguimiento. O sea, la gente que es líder hace que los demás sigan. Y en ese sentido, cuando el liderazgo es positivo, siguen justamente los valores positivos que la organización quiere que se lleven a cabo. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado ahora es la técnica, porque antes teníamos la capacidad de que nos vean, y nos vean no solamente acompañándolos en su éxito, acompañándolos en sus tareas, sino además estando cerca de ellos para cualquier consejo. Pero hoy en día estamos lejos. Entonces, el liderazgo tiene que convertirse en una suerte de acompañamiento permanente a través de un nuevo sistema, que es el sistema de teletrabajo, en el cual hay que dar otro tipo de señales. La señal primeramente de la disciplina en el manejo de las comunicaciones. La señal del soporte, digamos, comunicacional, o sea, hay que manejar mayor comunicación que antes, hay que estar mucho más conectados con la gente que antes, hay que seguirlos más de cerca que antes, porque quizás el hecho de tener proximidad física con la sola mirada bastaba, pero ahora ya no. Ahora tenemos que acompañarlos de otra manera, hay que estar más cerca. Por supuesto estoy hablando del trabajo virtual, porque lo que estemos acompañando en el trabajo día a día cercano se mantienen los mismos patrones, pero en el patrón del trabajo virtual hay que estar generando confianza a través de un mayor contacto. Entonces, y ese contacto, además, por ausencia física, está más en el plano de la consejería, del acompañamiento, de la orientación permanente a que estas personas logren resultados. Y eso es lo que yo creo que va a cambiar en el liderazgo a partir de ahora, ¿no? Que va a ser un liderazgo físico, como veíamos siempre antes, pero también un liderazgo virtual que está acompañado de una mayor conexión
a través de estos medios. Felipe, ¿qué sectores crees que se van a reanudar más rápido o se van a recuperar, perdón? Bueno, ahí el análisis es un poco más profundo, pero puedo darte algún tipo de ensayo respecto a lo que interpreto. En los sectores que más rápido van digamos, a reactivarse, primeramente hay un sector que es el gran protagonista, el gran ganador, yo diría, de este proceso, de esta coyuntura, que es el sector financiero. El sector financiero no se ha caído para nada. Más bien, le ha dado motivo, esta circunstancia, a ajustar más sus cuadros y sus costos. O sea, a buscar más eficiencias, pero evidentemente va a volver a ser uno de los sectores protagonistas, buscando personal de otras características, más conectado a una realidad virtual que la que antes tenía. O sea, todas esas plataformas virtuales se van a incrementar. Entonces, el sector financiero va a ser uno de los grandes ganadores. Otro sector que es un gran ganador es el sector salud. Sí, la evidencia. Sin embargo, claro, eso dependerá del grado de inversión que se ponga en la actividad privada para poder potenciar sistemas de salud mucho más completos, haciendo también que este sistema de salud sea un poco más masivo, porque en este momento el sector privado es un poco elitista, pero hay que masificar un poco más el sector privado de la salud, porque el sector estatal vemos que tiene ciertas dificultades para poder expandirse. Entonces, realmente el sector privado es la única esperanza que nos queda para poder revertir este déficit que tenemos en el sector salud. Pero es un sector que va a crecer, no solamente por esta coyuntura, sino que a partir de esta coyuntura no creo que retroceda. La gente ha tomado verdadera conciencia de que es uno de los sectores más importantes. Por otro lado, el sector telecomunicaciones e informática es un sector que va a crecer mucho, por razones obvias. El mundo se va a volver un poco más digital. Vamos a tratar de llegar a un sistema de singularidad que se preveía que iba a ser aquí en 15 años, posiblemente en un menor tiempo. No sé si conocen el concepto de singularidad, ¿no? Cuando ya verdaderamente estamos en una inteligencia artificial que ya supera casi la humana, ¿no? O sea, ya casi estamos al mismo nivel. Entonces, la robótica va a empezar a funcionar más fuerte y, por supuesto, todos esos sistemas automatizados, la informática, va a crecer. Y por otro lado, también los sistemas logísticos se van a exponenciar. Hoy en día estamos sufriendo una primera etapa básica, una escalada básica del sector logístico a través de los servicios casa a casa. Pero eso se va a radicalizar, va a ser verdaderamente mucho más, vamos a volver a una economía un poco más Amazon, ¿no? Que todo va a ser casi pedido por delivery y a través de un correo. Entonces, los sistemas de despacho se van a hacer cada día más grandes, más complejos y van a requerir mucha demanda de mano de obra. O sea que hay varios ganadores, tampoco no es que es un mundo de perdedores. En realidad, todo lo contrario, lo que sucede es que es un nuevo reacomodo, pero ese reacomodo en el camino va a dejar heridos, quizás algunos muertos. Pero, por ejemplo, el sector del entretenimiento es uno de los más golpeados, los más golpeados. El ocio y el entretenimiento, pensar de que Walt Disney hubiera cerrado era casi una utopía, ¿no? O sea, que Walt Disney cierre, o sea, que Disney World, ¿no? Nunca nos hubiéramos imaginado, pero cerró, ¿no? Y posiblemente le cueste mucho recuperarse, ¿no? Si es que este tema de la distancia social, de la proximidad, de los aforos, Disney no va a poder soportar un aforo menor al 20%, al 30%, no puede. Entonces, está en peligro verdaderamente ese tipo de servicios. Los cines van a tener que reformatearse. Mientras dure absolutamente este fenómeno del temor ante un contagio, ¿no? Una vez que esto se libera, pues yo creo que vamos a regresar a la normalidad. Cuando se habla de la nueva normalidad, hay una perversión de pensar de que nunca más volveremos a ser normales. Yo creo que esto sí no es del todo cierto. Yo creo que van a haber algunos temas que sí no habremos cambiado, porque, claro, ya esto nos afectó mucho, pero en la gran mayoría de cosas vamos a retornar a una normalidad muy cercana a la que tuvimos. Pero, como te digo, van a haber sectores ganadores y perdedores, ya te mencioné algunos que son los ganadores, el financiero, el de telecomunicaciones, informática, salud, ¿no? Logística, van a tener una gran preponderancia. Y sin duda, por ejemplo, en el tema del comercio electrónico, ¿no? O sea, hoy en día el comercio electrónico va a ser exponenciado, ¿no? Se requieren una serie de posiciones en el comercio electrónico, no tienes idea
la cantidad de categorías que hay en el comercio electrónico y que justamente no hay profesionales suficientes para cubrir esas necesidades hoy día en tantas empresas. Entonces va a tener que haber un desplazamiento de la fuerza laboral hacia esas especialidades. La gente que no ve eso verdaderamente está perdiendo una gran oportunidad. Por ahí no va, por ahí no vamos. Ok, Felipe. Felipe, ¿y cuáles crees que son los retos que van a tener que afrontar las organizaciones para garantizar la calidad, la seguridad y el bienestar de los colaboradores? Es una incertidumbre en todo el mundo en que va a regresar a trabajar. Bueno, yo, cuando hablamos de recursos humanos, y quizás sea interesante mencionar que el rol de recursos humanos no solamente ahora va a ser el de buscar productividad, que por cierto, creo que ese es su principal desafío, pero un siguiente desafío, que no es menor, es el de la sanidad. O sea, el rol de recursos humanos que podría quizás delegarlo a un especialista de salud, pero me parece que es una preocupación absolutamente inherente a la gestión humana, es el tema sanitario. Y el tema sanitario será uno de los grandes desafíos a partir de ahora, que va a, digamos, cambiar un poco el mapa del costeo en todas las organizaciones. En este momento no podemos pensar una organización que no tenga considerado en sus costos todo lo que significa hasta las pruebas rápidas o las mascarillas. O sea, definitivamente esto ya vino a quedarse un buen rato. Y mientras que esto sea superado, porque el virus se va a superar, pongamos en 2 o 3 años como una exageración, ¿no? Igual quedará la prevención ante cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, esto sí vino para quedarse. El tema sanitario sí vino para quedarse. No creo que en los mismos niveles de exigencia como hoy, pero sí va a ser una de las preocupaciones más importantes. Otro desafío para mantener el bienestar del trabajador es cómo establecer un sistema de evaluación y medición de desempeño donde no solamente se vea el resultado, sino también el esfuerzo o la contribución o el compromiso que tenga un trabajador, sobre todo cuando estamos hablando de redes virtuales. Ese va a ser un gran desafío, porque yo puedo decir, bueno, sí me cumple. La pregunta es, si como me cumple es como yo quiero que me cumpla, en la forma que me cumpla, y bueno, y si verdaderamente puede hacer un esfuerzo más. Eso es un tema que a la distancia es muy difícil de medir. No lo veo. Sí. Entonces, esa ausencia de observación física que va a hacer que un jefe tenga que calificarlo bajo otros criterios. Entonces, los criterios de evaluación van a cambiar, sobre todo para esta fuerza laboral que es a remoto. No digo que las otras que sí las puedes tener a la mano, ¿no? Esas van a tener el mismo sistema tradicional, pero las remotos sí nos van a obligar a un desafío en términos de buscar cómo medir. Porque claro, medir solamente por resultados es una buena medición, creo que es la más objetiva de todas, pero no es todo en la vida. ¿Y cómo puedo yo establecer sistema de reconocimiento que verdaderamente no solamente involucre los resultados, sino también todo el esfuerzo que uno hace para lograr el mismo? Entonces, esas cosas no se van a ver y representan un desafío futuro para la gestión humana, ¿no? Eso es un tema muy interesante. Felipe, definitivamente lo que dices es cierto. Justo la vez pasada también conversando con un colega me decía, antes en un proceso de inducción uno estaba cotizando agendas, souvenirs, ahora tengo que cotizar mascarillas, tengo que cotizar protector facial. Esa es la manera de dar una inducción, ¿no? Retomando el tema de la empleabilidad, ¿cómo puedo afrontar una búsqueda laboral en estos tiempos de incertidumbre? Bueno, a ver, algunas premisas básicas. La primera, entender que buscar trabajo en estos tiempos si buscar trabajo es un desafío, ahora es un desafío más grande, ¿no? Pero no por ello significa que es un desafío inalcanzable. Siempre se puede conseguir un empleo. La primera circunstancia que creo que hay que apuntar para conseguir un empleo es tener bien claro cuál es el objetivo de empleo. El gran problema es que la gente confunde el deseo de trabajar con el objetivo de empleo. Yo puedo querer trabajar, pero si no sé dónde, tengo un objetivo difuso. Pero tengo que tener un objetivo claro, definido, que me permita, por lo menos sobre la base de aquel, establecer una estrategia de contacto, una estrategia de búsqueda, una estrategia de penetración a un sector que es el de mi interés. Entonces, la definición del objetivo resulta ser primeramente fundamental, sea en esta crisis o en cualquiera. La segunda, tener claro
cuáles son mis habilidades reales. O sea, hacer un verdadero autodiagnóstico con la ayuda profesional, de ser posible, porque la ayuda profesional nos permite tener una visión objetiva de un tercero que nos diga, bueno, ¿sabes qué? Estas son tus fortalezas, estas son tus debilidades, y de esta manera poder establecer un mejor resultado de lo que yo sé que soy, para sobre ello proyectarme hacia el mañana y proyectarme con éxito. Si yo no sé quién soy de manera fehaciente, puede ser que esté pensando ser astronauta cuando verdaderamente a mí me da miedo la oscuridad, ¿no? Entonces, yo quiero ser astronauta, pero no me gusta estar solo. Entonces, es bien difícil, ¿no? O sea, pero sin embargo tengo el deseo de ser astronauta, ¿no? Entonces, pero claro, mis competencias personales me dicen que yo no voy a aguantar ni siquiera un día de soledad, ¿no? Entonces, hay que entenderse bien. Si uno no se conoce bien, no va a dirigir bien el objetivo. De otro lado, hay que buscar que dentro de este nuevo entorno, cuáles son aquellas oportunidades que el mercado me ofrece y de las cuales yo puedo estar preparado a atenderlas. Entonces, si yo verdaderamente soy una persona hábil en el manejo de los medios digitales, es un buen momento para potenciar esas capacidades, a pesar de que yo me he dedicado, no sé, pues a hacer contabilidad, pero resulta que los medios digitales es la oportunidad que yo tengo para sobresalir. Y si además en ese autoconocimiento yo sé fehacientemente que tengo las capacidades, pues hay que potenciarlas en búsqueda de ese objetivo, porque ahí está un terreno fértil sobre el cual poder tener éxito. Todo está en función de cómo uno entiende sus propias capacidades y aprovecha las oportunidades que hay en el mercado. Ese vendría a ser prácticamente la receta perfecta. No creas que es fácil. Muchas veces la gente no logra conocerse bien y lo peor del caso, no tienen objetivos claros. Entonces ahí empieza el gran problema. Felipe, para cerrar la entrevista, justo rescatando otra vez tu testimonio, ¿consideras que el liderazgo virtual va a ser una competencia requerida hoy en día en estos procesos de selección? Bueno, primeramente hay que entender si todos conocemos o entendemos qué es el liderazgo virtual, ¿no? Si lo tenemos claro, va a ser fácil medirlo. El liderazgo virtual, el liderazgo se puede llevar de diferentes maneras, no necesariamente tiene que ser presencial, porque uno puede inspirar sin necesidad de contacto físico. Es el gran trabajo de los políticos, que definitivamente no nos tocan, pero cada vez que los escuchamos nos seducen. Bueno, cuando son buenos políticos, no los que podamos tener en estos momentos, pero definitivamente, pero los políticos que tienen un liderazgo genuino convencen a las personas a través de medios virtuales. Así que uno de los grandes temas para tener un buen liderazgo, primero, es tener virtudes que sean claramente visibles, porque un líder tiene que tener virtudes. Tiene que tener virtudes que se noten, que se perciban, que se transmitan. El segundo tema es que un líder debe estar cerca de su equipo, cerca de su gente. Entonces, la frecuencia de contacto va a tener que ser mayor de la que antes era, porque si estamos utilizando los medios virtuales, tiene que usar mucho más, con más frecuencia, las capacidades de contacto, ¿no? Utilizando todos los medios. Ahora hasta el WhatsApp es importante. El tercer punto es que debe generar soporte, asistencia, orientación permanente, ¿no? Y de esta manera constituirse en un elemento de ayuda, un elemento de servicio. Un líder tiene que ser un hombre de servicio, si no, deja de ser líder. Y finalmente, pues tiene que tener lo que se llama un compromiso con su equipo, ¿no? O sea, que eso sea genuino, no que sea una pose, ¿no? Porque yo puedo servir y también posadamente, no, tiene que ser genuino. La autenticidad es importante para un líder. Y claro, eso se transmite también en un sistema virtual, ¿no? Pero definitivamente habrá que hacer un ejercicio distinto. ¿Cómo puedo saber si es un buen líder virtual? Yo creo que basta con saber si es un buen líder y determinar en una buena entrevista a profundidad cuáles son sus cualidades de liderazgo, para solamente añadir algunas herramientas o técnicas para saber cómo se conduce por los medios virtuales, ¿no? Cuál es su frecuencia de contacto, cuál es su forma de contacto, qué hace cuando le piden una comunicación, responde a tiempo, no responde a tiempo. Ahora también hay un uso y abuso de la comunicación instantánea, ¿no? A veces uno no puede responder todo a la vez, ¿no? Pero la gente quiere que la respondan instantáneamente, ¿no? Pero hay que manejar eso. El gran desafío justamente está en ser líder
en un sistema de comunicación instantánea, ¿no? Donde tienes que dar información a todo el mundo. Y estar permanentemente en contacto con la gente es la clave. En ese sentido, tiene que ser la clave. Ok, Felipe. Simplemente me queda agradecerte todo este aporte que nos has brindado, este testimonio. Asumo que a varios nos va a cambiar la visión de ver las organizaciones y aceptar las situaciones que se están presentando, ¿no? Porque en realidad es un escenario que a todos nos ha perjudicado a los que están buscando empleo, a los colaboradores y a las organizaciones. Pero recuerda un mensaje, Edward, este es como la vida misma, ¿no? Este es como, imagínate que estábamos en un campo, ¿no? Estaban los rosales muy lozanos, en ese momento pasó un rayo y los quemó a todos. Pero bueno, esos rosales se tienen que volver a cultivar, a crecer, y posiblemente todo ese follaje quemado nos va a servir para que se haga un mejor abono. Y resulta que mezclando con la tierra que ya teníamos, van a salir unas rosas más fuertes y más lozanas. Es decir, toda situación extrema de crisis lo que hace es sacar lo mejor de uno para poder resurgir. Entonces, creo que es una gran oportunidad de optimismo para mirar las cosas con expectativa positiva, pese a que en este momento, pues, sin duda, el escenario no es muy alentador, pero justamente eso es lo que nos provoca sacar todo lo que tenemos dentro para poder salir adelante. ¿No es cierto? Exacto. Bueno, Felipe, simplemente agradecerte, encantadísimo. Ojalá que, de hecho, que vamos a estar en contacto y... Cuando quieras, encantado. Ok, Felipe. Nada, un abrazo enorme. Te voy adelantando mi saludo por el Día del Padre. Espero que la pases muy bonito. Igualmente. Así Igualmente. Que te deseo lo mejor, Felipe, muchos éxitos. Muchas gracias. Y estamos en comunicación. Y un abrazo para todos los padres en su día. Gracias. Estamos en contacto. Ok, Felipe, un abrazo. Nos vemos. Otro para ti.